En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias al Señor por este día del Señor, en el que una vez más podemos reunirnos también en esta oración matutina, en la que estamos ofreciéndole al Señor también nuestro sacrificio de alabanza del inicio del día, ¿verdad? Y empezamos este día llenos de alabanza, de adoración, de oración y también con la palabra de Dios. Y estas lecturas que hemos visto o estamos viendo a lo largo de esta oración de la mañana, la primera en Ezequías, ¿verdad? En este capítulo 31, perdón, no Ezequías, ¿no? Del rey Ezequías, en segunda de Crónicas, capítulo 30, ¿no? El rey Ezequías no tiene un libro, pero casi que debería tenerlo, ¿no? Segunda de Crónicas, capítulo 30, ¿no? Y en esta lectura que hemos visto, lo que estamos viendo es parte de todas aquellas reformas que inició este gran rey, ¿no? Como hemos visto, hay muchos de estos reyes malvados, reyes que, como dice, anduvieron en el camino de Jeroboam, ¿verdad? De hijo de Nabat, ¿no? Y este que fue, como hemos dicho, este paradigma o el emblema de lo que es ser un mal rey, ¿no? Un rey que llevó a toda la nación hacia la idolatría, creó un sacerdocio paralelo, falso, ¿no? Ídolos, directamente becerros, como yendo otra vez a lo que ocurrió cuando Moisés subió al monte y abajo Aarón cedió, ¿no? Bajo esos dos, ese becerro que se creó como si fuera una representación del Señor, ¿no? Y llevó al pueblo a toda la idolatría. Le dijo, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto, ¿no? Y lo mismo es lo que les dice aquí Jeroboam. Y así vemos que muchos o todos los reyes malos en todas las crónicas y en el libro de los reyes los refleja con ese rey, ¿no? Como hizo lo mismo que Jeroboam. Y eso muestra cuánto daño, ya lo hemos dicho, puede hacer a una nación, ¿no? Un gobernante perdido, ¿no? Y lo mismo, por supuesto, en la iglesia, ¿no? Cuánto daño puede hacer también a la iglesia cuando los pastores también están perdidos y conducen también al pueblo hacia la idolatría, hacia alejarse de los caminos de Dios. Y vemos aquí claramente cuánto daño hace un rey malo, pero también cuánto bien hace un rey bueno, ¿no? Y cuando habla de Ezequías, pues ya hemos visto que Ezequías fue efectivamente un rey bueno, que como bien dice en estos capítulos ya desde el 29, ¿no? Él hizo lo recto ante los ojos de Yahvé. Y dice, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, ¿no? Entonces, así como los malvados hicieron todo conforme a un rey malvado, como Jeroboam, también a los que hicieron lo justo los compara normalmente con David, ¿verdad? Porque el rey David, como sabemos, él es así como Jeroboam, el paradigma de un rey malo, pues David es justamente el que representa el reino justo. Y por eso es que de David, de su linaje, viene el Cristo, el Mesías, el que es el verdadero rey de Dios, aquel que era el hijo de David, o que es el hijo de David, la descendencia, el linaje de David, de donde se establecería un reino que ya era un reino eterno, ¿no? Y ese es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Entonces, aquí, estos reyes buenos, como el rey David, y luego a través de su linaje, por ejemplo, este rey, como Ezequías, son siempre tipos de Cristo, son figuras, ¿no? Prefiguraciones del reino justo del Mesías, ¿no? Del que trae esa verdadera justicia del reino de Dios. Y como hemos visto ayer también en el Evangelio de San Marcos, el centro de la predicación de Cristo fue ¿qué? El Evangelio del reino. El Evangelio del reino, ¿verdad? Porque el Evangelio es el mensaje que anuncia justamente este reino del Mesías, este reino de aquel que es verdadero Señor y que realmente trae ese reino glorioso y nos lleva a ese reino glorioso. Y ayer en el sermón de la Santa Comunión vimos este hombre, un escriba, que
estaba cerca del reino, no estaba lejos, como le dice el Señor, porque estaba entendiendo bien el mensaje de lo que Dios pide en su ley y de lo que es el corazón de la ley de Dios, pero entrar definitivamente a ese reino solamente se da por medio de recibir a Jesucristo y unirse a Él, ¿verdad? Cuando con esa fe genuina nos unimos a Jesucristo, somos bautizados en Él, unidos a Él en su muerte, en su resurrección, y empezamos a caminar en los caminos del reino. Entonces, este rey Ezequías, en esta segunda parte, porque ayer vimos ese capítulo 29 un poco en las lecturas, pero hoy en este 30 vemos que él se preocupa por celebrar algo que se había abandonado en el pueblo. ¿Qué se había abandonado? Se había abandonado estas celebraciones de la liturgia del pueblo, estas fiestas que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque todas las fiestas, las celebraciones que celebraba Israel, así como hoy la Iglesia ha a lo largo del año estipulado ciertas fiestas de la liturgia cristiana que nos llevan a centrarnos en Cristo, porque nos hacen girar alrededor del acontecimiento de Cristo, de su persona y de su obra. Igualmente en el Antiguo Testamento, esas fiestas que estableció Yahvé son justamente un antecedente de las fiestas que tenemos hoy en la Iglesia, porque de igual manera eran pedagogía de Dios, eran fiestas en las cuales Dios estaba mostrando al pueblo una y otra vez, recordándoles una y otra vez en estas celebraciones lo que Dios había hecho, lo que el Dios Redentor había hecho para salvarlos. Y esta fiesta particularmente especial, porque era la de la Pascua, ¿qué celebraba? La liberación de la esclavitud de Egipto. Es decir, esta fiesta de la Pascua además es una de las fiestas que no solamente han pertenecido, digamos, al pueblo de la antigua alianza, del antiguo pacto, a los judíos, al Israel según la carne, sino que esta fiesta ha sido llevada a su plenitud y establecida en la nueva alianza. Porque la Pascua judía es esa figura de lo que pasó con Moisés, pero la Pascua cristiana es la plenitud de la Pascua de Cristo como el Cordero que muere en la cruz para salvarnos y rescatarnos del Egipto, que era la esclavitud a nuestros pecados, y del faraón, que es Satanás, que domina este sistema y este mundo de pecado que nos esclaviza. Pero Cristo nos ha libertado. ¿Cómo? A través de Él, como el Cordero, sacrificarse, derramando su sangre, esa sangre que nos cubre y nos guarda del juicio que nosotros merecemos, de la condenación que nosotros merecemos, y ese mismo Cordero que se nos da también como alimento para hacerse vida en nosotros. Y nosotros tomamos y nos alimentamos de Cristo. Cuando participamos de la comunión, cuando participamos de la palabra, estamos siendo alimentados de Cristo mismo y hemos sido redimidos y estamos en ese camino del desierto hacia la tierra prometida, cuando el Señor vuelva y su heredad sea completa en nosotros. Entonces, esta fiesta que está celebrando aquí Ezequías, obviamente es un preludio, como decimos, es un tipo de la plenitud de la Pascua que ahora tenemos realmente y de forma plena y entendida completamente en la persona y en la obra de Cristo y en la vida de la Iglesia como el pueblo del nuevo pacto, como el pueblo de la nueva alianza. Ese pueblo que está en un pacto sagrado con su Creador. Ezequías empieza en este capítulo, él envía unas cartas, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban celebrando la Pascua en una fecha que no era la normal. La Pascua celebraba en el primer mes, no en el segundo. Pero como el pueblo no estaba preparado, porque fijaos, cuando entra el rey Ezequías lo que se encuentra es un desastre. Se encuentra dentro del templo imágenes de Acera, imágenes de Baal, o sea, se encuentra ídolos de todas las naciones metidos en el templo. Los sacerdotes no estaban ejerciendo, el templo estaba abandonado, estaba lleno de inmundicia, estaba lleno de basura, estaba abandonado, o sea, el culto al Dios verdadero estaba totalmente abandonado y cada uno estaba haciendo realmente, como en tiempo de jueces, lo que le parecía bien, lo que quería, y estaban adorando a esos dioses falsos. Tenían, como vemos, dentro del templo todas estas barbaridades, pero también fuera, en diferentes lugares, se habían levantado ellos altares donde quemaban el incienso, donde ofrecían sus holocaustos y sacrificios a diferentes dioses como Acera, hemos visto, debajo de árboles frondosos, que era
donde se ejercía el culto a estas divinidades falsas como Asera y como Baal, que eran dos de las divinidades más famosas de todos los cananeos, de todos estos pueblos que rodeaban a Israel, y ellos habían asimilado estos cultos extraños de fuera. El Señor había mandado obviamente sus holocaustos, sus sacrificios, pero se tenían que hacer en el templo, y se tenían que hacer de la forma que Dios había establecido, y por supuesto dirigidos al Señor. Igualmente el incienso también, que era una ofrenda de incienso. Como hemos dicho, el incienso siempre representa, ¿no?, y simboliza todo ese humo que sube, pues las oraciones que suben, la adoración que sube hacia Dios, y todo eso está allí, pero eso tenía que ser ofrecido en el templo por los sacerdotes al Señor. Pero ellos habían hecho de todo lo que Dios había establecido para adorarle a Él, pues claro, con los pueblos paganos lo habían utilizado para adorar a esos dioses falsos. Y eso es lo que tristemente en la Iglesia a lo largo de la historia ha pasado muchas veces, ¿no? Que la Iglesia se ha dejado contaminar por todo el paganismo, por otras religiones falsas que están alrededor, por ideologías falsas, y la Iglesia termina rindiendo culto, ¿verdad?, y sirviendo a aquello que no es el Dios verdadero. Aquí Ezequías lo que hace es restaurar el culto verdadero a Dios, y manda estas cartas. Vemos que algunos se burlaron, algunos no recibieron, y esto siempre va a pasar cuando uno está buscando, ¿verdad?, volver al Señor y volver al culto verdadero, volver a la adoración correcta. Mucha gente no le gusta, mucha gente está detrás de sus propios intereses, detrás de sus propios emociones, detrás de sus propios gustos, y no quieren volver realmente a lo que es recto delante del Señor. Pero muchos sí, dice, con todo muchos se humillaron y vinieron a Jerusalén, a esa fiesta. Como digo, no fue en el primer mes, fue en el segundo mes. ¿Por qué razón? Porque no habían ni siquiera, dice, sacerdotes que estuvieran santificados. Es decir, ellos tenían que santificarse ritualmente para poder ejercer el sacerdocio, y eso llevaba un tiempo. Y muchos de ellos, y como bien dicen estos pasajes, los levitas habían sido más fieles. Muchos de los levitas, que los levitas eran un sacerdocio menor, ¿no? Y los sacerdotes, digamos, los que ya ejercían directamente el sacerdocio, eran como los principales, ¿no? Esto en la iglesia primitiva se comparaba estos dos ministerios con lo que son los obispos o los presbíteros y los diáconos, como un sacerdocio menor, una idea de un servicio más auxiliar, ¿no? Entonces digamos que los levitas eran como los que asistían y los que se encargaban también, por ejemplo, de la música, de la alabanza, ¿no? A los levitas siempre se les ve encargados de la música, de transportar el arca, eran estos servicios, ¿no? Pero el sacerdote era el que se encargaba principalmente de la enseñanza también de la ley, y también de la ejecución de los sacrificios, y el sumo sacerdote, como sabemos, era el único que entraba en el lugar santísimo ya una vez al año, ¿no?, en esa fiesta. Pero todos los demás, las ofrendas de incienso, la ejecución en el altar y todas estas cosas, el verter la sangre allí, eso lo hacían los sacerdotes. Pero aquí vemos que los levitas se ven en la tarea de tener que meter mano en estas cosas porque no había sacerdotes suficientes que estén santificados. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo, no? Esto podemos llamarle medidas de emergencia, ¿no? Eran medidas de emergencia en medio de una situación en la que Ezequías, como rey, tiene que actuar y tomar decisiones en una situación de emergencia hasta que él pueda poner otra vez en orden lo que está ocurriendo en el templo. Y a veces en la iglesia ha pasado estas cosas, que en la iglesia hay situaciones tan difíciles que hay que tomar como medidas de emergencia para poner orden, ¿no? Y medidas temporales, ¿no? Medidas temporales, pero a veces hay esta necesidad de hacerlo, ¿no? Y Ezequías lo hace así, como celebrar esta Pascua en una fecha que no era la adecuada, que no era la establecida por el Señor, que en parte de los sacrificios los levitas metieran la mano en algo que no era exclusivamente o no era de ellos directamente, ¿no? Pero tuvieron que hacerlo. Y celebraron en el segundo mes la Pascua, que también se llama la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Pues sabemos que duraba toda esa semana con los panes sin levadura, que los panes sin levadura en la Pascua representaban la prisa con la que tuvieron que salir de Egipto, que no les dio tiempo ni siquiera de que la masa
leudara, ¿no? Sino que salieron a prisa. Y eso es lo que representaba. No tenía ninguna significación con el pecado o no pecado, ¿no? Que a veces tiene esa representación de la levadura, pero en este caso no. Era otro el significado, ¿no? Bien. Ahora dice que ellos se levantaron y quitaron los altares que habían en Jerusalén. Esto está por el versículo 14, ¿no? Es decir, cuando van a celebrar esta Pascua, ellos, ya no solo el templo, porque hemos visto que Ezequías había mandado a reparar el templo. ¿Os acordáis? En el capítulo anterior los había metido allí a los levitas y a los sacerdotes a que limpiaran y pusieran en orden y sacaran toda la inmundicia que había dentro, y les llevó un tiempo, pero lo hicieron. Y santificaron el templo, y ahí fue cuando hicieron toda una ceremonia de dedicación otra vez del templo y los sacrificios y todo esto, pues el Señor lo bendijo. Y aquí vemos otra vez, entonces, que es todo el pueblo de todas las zonas, la diáspora, es decir, todos aquellos que estaban fuera de Jerusalén, vinieron a adorar en ese lugar, ¿no? En el lugar que Dios había establecido. Y cuando vienen, otra vez quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron los altares de incienso y los echaron al torrente del Cedrón. Es decir, todos esos cultos idolátricos falsos que estaban rodeando el templo, ya no solo en el templo, sino rodeaban en Jerusalén, fueron quitados y tirados al río, ¿no? Para eliminar todo aquello que no correspondía al Señor, y sacrificaron la Pascua en el día 14 del mes segundo, ¿no? Porque era la Pascua en el día 14 del mes primero, en el mes de Nisán, es cuando correspondía, pero lo hicieron el 14 del día segundo, ¿verdad? Y tomaron, pues, o como dice aquí, perdón, los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Yahvé. Fijaos, ¿no? Aquí vemos a todos los ministros, los que debían ser los líderes religiosos del pueblo, que habían estado totalmente en una negligencia, ¿verdad? Totalmente descuidados y abandonado el culto al Señor, vuelven vueltos de vergüenza, ¿verdad? Bueno, pero volvieron. Y ahora tomaron sus turnos conforme a la costumbre. Acordaos que todo el sacerdocio tenía unos turnos para ofrecer, unos el incienso, otros, cada función, ¿no? Que tenían. Y lo hicieron conforme a la ley de Moisés, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas. Porque los levitas ayudaban en la ejecución del animal, pero el esparcir la sangre en el altar y todo esto lo hacían los sacerdotes, ¿verdad? Pero como vemos ahí, había muchos que no estaban santificados. Por esa razón los levitas estaban metiendo mano en toda esta situación de emergencia, ¿no? Bien, entonces, vemos también que aquí Ezequías ora y le pide al Señor que tenga misericordia, justamente porque se estaba transgrediendo un poco el orden de la forma en la que debían ofrecerse los sacrificios y celebrar el culto a Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento hemos visto en varias ocasiones que Dios envía juicios bien fuertes incluso sobre el pueblo por haber transgredido un poco la forma en la que se ofrecían los sacrificios, ¿verdad? Porque para Dios, cuando Él instituye algo, es importante, ¿no? Y se debe guardar. Pero aquí vemos, como digo, en medio de estas medidas de emergencia, a Ezequías, que le dice al Señor, ¿verdad? Ora el Señor por ellos, Ezequías por ellos, y les dice: Yahvé que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Yahvé, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. Porque había muchos, y además nos dice aquí, que habían incluso participado, ¿no?, de la Pascua, es decir, habían incluso comido el cordero sin estar realmente santificados conforme la ley lo establecía, ¿no? Y aquí vemos que el Señor tuvo misericordia y le escucha y realmente sanó al pueblo. Vemos aquí la misericordia de Dios, pero también nos muestra una cosa: lo importante que es para Dios cuando Él establece las cosas. Porque acordaos que todo está la Pascua, para nosotros, en el día de hoy, se cumple y participamos de esa Pascua en Cristo. Y cuando nosotros participamos del sacramento de la comunión,
es cuando nosotros comemos la carne y bebemos la sangre de Cristo y estamos en ese momento participando de la Pascua. Para los cristianos, aunque tenemos en el año un día de Pascua, digamos en el calendario anual, pero para nosotros cada domingo es una celebración de la Pascua, porque cada domingo cuando nosotros partimos el pan, cuando participamos de la comunión, nosotros estamos justamente yendo a la Pascua, estamos yendo al Cordero y estamos alimentándonos de él. Pero así como aquí nos muestra que para participar de la Pascua en la antigua alianza tenían que estar santificados, nosotros cuánto más ahora, ¿no? Por eso es que el apóstol Pablo que dice, ¿no? El que come y bebe, ¿verdad? De la comunión, indignamente, dice, ¿no? Sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, ¿verdad? Come juicio para sí, ¿verdad? Entonces, de igual manera, nosotros debemos santificarnos. Por esa razón, siempre, desde que empezamos nosotros nuestra liturgia el domingo, el día del Señor, para participar de la Eucaristía, empezamos con un corazón que está siendo llamado a la contrición, que está siendo llamado al arrepentimiento, llamado a la confesión. Por eso, desde el inicio en esta liturgia, empezamos cantando y alabando a Dios, pero luego ya empezamos con la ley de Cristo. ¿Qué es lo que hace el anuncio de la ley de Cristo? Mostrarnos que no lo hemos cumplido y que nosotros clamamos al Señor. ¿Por qué decimos Kyrie eleison, no? Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. ¿Qué estamos pidiendo? Misericordia, pues justamente. Estamos reconociendo que somos pecadores y le estamos pidiendo al Señor misericordia, ¿verdad? Entonces, todo ese sentido penitencial, ese sentido de contrición en nuestro culto al inicio y hasta antes de participar en la mesa, ¿no? Nosotros llegamos a la confesión de los pecados antes, ¿no? En el momento del ofertorio confesamos nuestros pecados, recibimos también la absolución de los pecados, pero luego incluso ya en la misma oración de la comunión, en el canon, ¿no? De la oración, tenemos al final esta oración que se ha llamado la oración del humilde acceso, ¿no? Es cuando decimos, no venimos, Señor, a tu mesa confiados en nuestra propia, ¿verdad? Rectitud, sino en tus grandes, muchas y grandes misericordias, ¿no? Y ahí que estamos reconociendo, ¿no? Que no somos dignos, le decimos, de coger ni aun las migajas debajo de tu mesa, ¿verdad? Eso es una oración previa cuando nosotros estamos ya acercándonos al sacramento, porque en esa oración estamos reconociendo una vez más nuestra incapacidad y nuestra necesidad de ser santificados y de ser sanados, ¿verdad? Para participar en ello. Lo mismo ocurre aquí pues con Ezequías, ¿no? Ezequías ora por ellos y fueron sanados, ¿no? Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo estos sacrificios de paz. Estos sacrificios de paz, acordaos de los tipos de sacrificios que había, ¿no? El holocausto era el sacrificio que se quemaba de todo entero a Dios, ¿no? Pero el sacrificio de paz, que se traduce también como sacrificio de comunión, era un sacrificio del cual se quemaba una parte, pero otra parte la comía el sacerdote y el pueblo. No solo el sacerdote, sino también todo el pueblo comía. Este sacrificio representa de una forma muy especial la Santa Comunión. Porque es un sacrificio de paz, es un sacrificio de comunión, así se traduce. Y se refiere a cómo nosotros nos acercamos en la liturgia al sacrificio de Cristo, que ha sido ese sacrificio hecho una vez y para siempre, pero que está eternamente presente, y nos acercamos a Él y también comemos de Él. Comemos de ese sacrificio que es Cristo mismo. Nos alimentamos de Él. Entonces vemos toda esta tipología en todo lo que Ezequías aquí estaba haciendo, ¿no? Y bueno, y aquí Ezequías, ¿qué hace? Hace una cosa de las fiestas litúrgicas, ¿no? En el antiguo Israel. Alarga la fiesta, ¿no? Es decir, de lo que era una semana, ¿qué hace? La alarga y pone una semana más de fiesta. ¿Para qué? Para que ese espíritu de la fiesta se extienda, ese gozo y tal, se extienda
más tiempo. Y él da más novillos, ovejas, y también los príncipes del pueblo lo dan. ¿Para qué? Para que se sigan ofreciendo esos sacrificios, esas alabanzas a Dios durante una semana más. Es de ahí de donde la Iglesia también en el Nuevo Pacto hace muchas veces, o tenemos en muchas fiestas litúrgicas, ¿verdad? Por ejemplo, en la Navidad, ¿no? O en la misma Pascua. Tenemos la Navidad y tenemos todavía una semana que estamos en Navidad, ¿no? O lo que se llama una octava, una novena. Después de esa fiesta tenemos 8 días más en los que se extiende ese mismo espíritu del gozo de esa fiesta, ¿verdad? Entonces, esto es propio de lo que la liturgia, digamos, en el pueblo ha hecho, y los cristianos lo hacemos también, ¿no? Y extendemos esos días más de fiesta en los que nos dedicamos un poco más también a disfrutar y a adorar a Dios, especialmente por ese evento concreto que estamos celebrando, ¿no? Que ya próximamente entraremos en el Adviento también y tendremos otra vez ese tiempo muy bonito de la Natividad y todo esto, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no?, reflejadas todas estas cosas, y que se celebró realmente con gran regocijo y con gran gozo, como nos dice aquí, que desde los días de Salomón, dice, desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había ocurrido cosa semejante. Fijaos, qué triste, ¿no? Porque es que con el rey David, sí, se celebraron toda la adoración a Dios, ¿no? Bien, y David siempre estuvo muy pendiente de que la adoración al Señor sea correcta. Luego, Salomón, sabemos que tuvo muchas deslices y muchos problemas, pero aún así vemos cómo él es el que edificó el templo, y él hizo la gran dedicación del templo, y vemos que ahí hubo una fiesta tremendísima, ¿no? Cuando se dedicó el templo, y fue tremendo eso. Pues aquí nos dice que desde ahí en adelante no se había celebrado realmente una fiesta al Señor, ni había habido un movimiento de conversión a Dios así hasta este momento. Pero bien, ¿veis? ¿o no hubo? Aquí lo que nos dice es que no había habido cosa semejante en Jerusalén. Es decir, cosa semejante se refiere a toda esta fiesta de la Pascua, con esa magnitud, con toda esa repercusión que tuvo, ¿verdad? Porque la reforma que hizo Ezequías fue realmente muy grande. Realmente, él hizo volver otra vez al pueblo, digamos, a centrarse en la adoración a Dios, limpió, purificó el sacerdocio que estaba tan contaminado, y eso fue una obra muy grande. Y esta Pascua, que como ya estamos diciendo, no por nada en la Escritura, la fiesta en la que consolida esto Ezequías es la Pascua, porque esa es la fiesta central que a nosotros nos lleva a Cristo, y a ellos mismos los llevaba a Cristo. Entonces, Cristo está en toda la Escritura. Esta fiesta que Ezequías aquí rescata de esta forma tan poderosa, está uniéndolos otra vez a Jesucristo, ¿no? Entonces, esto, hermanos, a nosotros nos debe motivar y llenar de alegría de siempre centrarnos y volver ¿a quién? A Cristo. Y a la adoración verdadera, genuina al Señor, como Él la ha establecido también en la iglesia. Porque ahora ya no está el templo físico. Pero ¿qué ha dicho el Señor? Que ahora el templo es la iglesia. Cuando estamos nosotros congregados y adoramos a Dios en espíritu y en verdad como Él ha establecido, es decir, a través de la palabra y de los sacramentos, cuando nosotros estamos unidos a Cristo y celebramos esta Pascua continuamente cada domingo, cuando nos acercamos a la palabra y nos acercamos al cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Estamos adorando a Dios en este templo, lugar santísimo, como ese sacerdocio que debe purificarse de corazón y acercarse al sumo sacerdote que es Jesucristo en su sacrificio perfecto, que estamos siempre en esa ofrenda al Padre y recibirle a Cristo en nosotros. ¿Y así que estamos haciendo? Pues estamos cumpliendo con esta adoración que Dios prescribió para su pueblo. Entonces, que seamos valientes como Ezequías, ¿no? También. Y oremos para que el Señor dé líderes también valientes, ¿no? Qué importante, ¿no? Orar por los reyes, los presidentes de las naciones, porque cuando los reyes de las naciones aman al Señor y mueven las políticas de un país hacia Dios, eso es una gran bendición para un país. Pero cuando los líderes de las naciones son enemigos de Dios,
como Jeroboam y como todos esos reyes malos, las llevan a la destrucción. Pero si el líder ama a Dios, va a llevar ese país por la gracia de Dios que le va a asistir, le va a llevar hacia el bien. Lo mismo en la iglesia, ¿no? Los líderes que realmente aman al Señor, pues también hay falsos, ¿no? Entonces, oremos siempre por los líderes de las naciones, por los líderes de la iglesia, que siempre el Señor dé sabiduría y dirección a todos aquellos obispos, presbíteros, diáconos, pero especialmente esto, ¿no? Los que están en un lugar principal, ¿no? Donde están dirigiendo. Y a nosotros que el Señor nos dé corazones sencillos, sinceros, para una adoración genuina a Dios, santificados, como dice aquí, y desechando todo aquello que a Dios no pertenece. Porque así es como termina este pasaje y así quiero terminar. Porque dice, hechas todas estas cosas, es decir, habiendo ellos celebrado esta Pascua tan preciosa, habiendo ofrecido a Dios esta fiesta alargada de 2 semanas, con toda esta cantidad de sacrificios y este culto divino agradable a Dios, ¿qué hicieron? Todos los que de Israel que habían estado allí salieron a sus ciudades, volvieron a sus casas, volvieron a sus familias, a sus trabajos. ¿Pero qué hicieron? Quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos, ¿verdad? O sea, ellos salieron de allí transformados. Ellos salieron de allí decididos ¿a qué? A quitar todos los ídolos que habían en su vida. Todos los ídolos que ellos habían permitido en medio de su vida, contaminados por las cosas del mundo y de las naciones. Ellos ahora esto había sido un movimiento de conversión, de volverse otra vez al Señor y al culto verdadero y al Dios verdadero, a la adoración verdadera, y rechazar todos los cultos falsos, los ídolos que les rodeaban, y salieron y rompieron todos esos ídolos, los destruyeron y derribaron esos lugares altos, esos falsos altares que se habían creado, que ya sabemos que esos altares y estos ídolos pueden ser cosas religiosas en la vida de las personas. Puede ser que hay gente que está poniendo su confianza y le está rindiendo culto a alguien que no es Dios, como una figura religiosa, pero también hay altares y hay cultos que son a veces no directamente una figura religiosa, pero hay, ¿no? Rendir un culto al cuerpo, rendir el culto a los estudios, el culto a un trabajo, y parece que eso es el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Y aquí ellos salieron y destruyeron todas estas cosas. Entonces, y esto es lo que nosotros siempre tenemos que ver. Cuando adoramos al Dios verdadero, y por eso cada vez que nos congregamos para adorarle en la comunión, en la palabra, estamos reunidos como pueblo, salimos muchas veces confrontados por la palabra, transformados por dentro y animados para salir de la congregación a destruir ídolos y a luchar contra nuestros propios pecados. Salimos animados y fortalecidos. Pero si no venimos a adorar a Dios, ¿no? ¿Qué pasó con todos los que se rieron de los mensajeros de Ezequías y no fueron a Jerusalén? No fueron a la Pascua. Se perdieron eso. Se perdieron esa obra de Dios en sus corazones. Por eso es tan importante que nosotros estemos constantemente congregando. Estemos constantemente unidos en la asamblea, adorando a Dios, porque allí se derrama bendición y vida eterna, como dice ese salmo, ¿no? Donde están los hermanos congregados adorando a Dios, allí Dios está presente, porque ese es el lugar santísimo, el templo, donde desciende Dios y nos toca, nos purifica, nos sana, como dice aquí que ocurrió también por la oración de Ezequías. Así que, hermanos, que igual que todos estos que volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión, que todos nosotros lo hagamos cada vez que salimos del medio del templo de Dios para destruir nuestros ídolos, para destruir y batallar realmente contra el mundo, contra la carne, contra el pecado, y para fortalecernos en adorar y seguir adorando al Señor Dios vivo y verdadero, participando de esa Pascua permanente y eterna que es Cristo, en su palabra y en los sacramentos. Amén. Que el Señor nos bendiga, que bendiga su palabra, que su gracia y paz esté con nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.